lento, pero ya llegamos a combustible sin plomo. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que demostrar que algo es tóxico e ir contra la corriente es un proceso largo, es un proceso largo. Entonces, hay que estar bien informado de lo que estamos comiendo. De repente hay investigaciones por ahí que quedan en el limbo y probablemente muchas veces hay cosas, no necesariamente alimentos, sino que prácticas que nos dañan, pero que todavía no existen los antecedentes o la fuerza política o el ánimo económico para dejar de usarlo. Un ejemplo de esto y que da mucho revuelo es, por ejemplo, las antenas de los celulares. No hay nada que demuestre que no hagan daño. Sí, es verdad, no hay nada que demuestre que no hagan daño. Pero a lo mejor es tan lento, o a lo mejor no ocurre, no lo sé. Pero esto está siendo vigilado, está siendo investigado. Ya, eso ya no fue la ola de nuevo y no vuelvo a la clase. Vamos a volver entonces a el PPT. ¿Quedó resuelta la duda de los cis y los trans? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, para los que viven a baja temperatura, lo que ocurre es que ocurren muchas insaturaciones y esto va rompiendo esta estructura tan rígida y permite que la membrana tenga más movilidad. Recuerden que la membrana es un cerco, pero no puede ser estático, porque si no la bacteria no va a interactuar con el medio externo. Hay que mantenerlo protegido, pero igual tengo que capturar iones, capturar azúcar, capturar ciertas cosas para poder desarrollarse. Ya, vamos al meollo del asunto. Ya. ¿Qué es lo que ocurre con los microorganismos a medida de que aumenta la temperatura? La concentración de microorganismos, aquí en vez de tiempo podría ser temperatura, da lo mismo, ¿ya? Pero veámoslo con tiempo. A medida de que los microorganismos que están en alta concentración se incuban a cierta temperatura y empieza a correr el tiempo, la cantidad de ellos comienza a disminuir. Esta forma de esta curva nosotros la podemos expresar en forma matemática como que la variación de la biomasa en el tiempo tiene una pendiente negativa. Por eso está el signo menos acá. Depende de una constante y de la biomasa que había al inicio del proceso, ¿cierto? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahora? Ya, miren, como yo soy súper mala para la memoria, yo puse las deducciones de las fórmulas, ¿ya? Es la forma en que a mí me parece más adecuado, pero tienen que detenerme si no me siguen, porque si no, esto va a ser un caldo de cabeza horrible, ¿ya? Entonces, la destrucción de los microorganismos por acción del calor sigue una cinética de primer orden, que es lo que está expresado acá, donde KD es la constante cinética de muerte térmica, ¿ya? Entonces, la cinética de primer orden es un modelo. Está haciendo hace ciertos supuestos, asume ciertos supuestos, como por ejemplo, que no existen efectos acumulativos y que la muerte de un microorganismo se debe a que se van acumulando en forma lineal en ciertos daños. Eso no necesariamente es así, pero es un supuesto que tenemos que hacer para aplicar este modelo, ¿ya? Acá lo único que se hizo fue integrar y después de integrar, linearizar, ¿ya? Esto es muy parecido a lo que veíamos con la cinética de crecimiento, pero aquí lo que ocurre es que la constante es diferente. Y es una constante con pendiente negativa, por eso está ahora negativa. Entraremos hacia... ¡Ah! Se activó el sonido. ¿Estamos? ¿Hasta ahora todo bien? Gracias. Ya. Sí. Ya, acá. Ya, entonces, nuevamente, si yo grafico esta expresión, lo que podemos ver es que la pendiente es la constante de destrucción térmica y que tiene una pendiente negativa, porque a medida que aumenta el tiempo va disminuyendo la cantidad de microorganismos finales, ¿ya?
¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? Al aumentar la temperatura, que es el gráfico de acá abajo, lo que va ocurriendo es que la pendiente va cambiando. Y mientras más alta es la temperatura, la pendiente es más inclinada, por lo tanto la variación de microorganismos es mucho más rápida. La eliminación de ellos, la disminución de los microorganismos más rápida. Esto ustedes lo saben instintivamente. Ustedes saben que si yo aumento la temperatura, la cantidad de microorganismos van a morir más rápidamente, ¿ya? Esta es la expresión gráfica de eso. Mientras mayor es la temperatura, la pendiente va cambiando. Recuerda que la pendiente es la constante y por lo tanto permite una eliminación más rápida de los microorganismos. Volvamos a las ecuaciones. Entonces tenemos esta ecuación y integrando lo que obtenemos es la ecuación 2. Están medias pixeladas porque, como les dije, los copié de un libro y no las copié yo después. Donde K es la constante de la velocidad de reacción o de la degradación térmica en este caso, N el número de microorganismos viables y T es el tiempo, la T está ahí, ¿ya? Luego tenemos que definir ciertos parámetros que nos permitan entender este proceso. Y para esto vamos a definir uno que se denomina D. Y D es el tiempo decimal. Representa el tiempo necesario para reducir la población microbiana en una unidad logarítmica, o 10 veces, ¿ya? Entonces, para poder determinar matemáticamente lo que es D, lo que suponemos es que N, o sea, la cantidad final de microorganismos es 1. Y para que haya disminuido 10 veces, la cantidad inicial era 10. Y en esa situación, el tiempo va a corresponder a D. ¿Se entiende? Sí, no, más o menos. ¿Se perdieron? Yo sinceramente no entendí porque tuve que abrirle a mi perro. Ya. Entonces, esta ecuación ya la definimos antes y esta otra ecuación, la número 2, es la misma que la 1, nada más que está integrada. Entonces, lo que vamos a definir es un parámetro en particular que permite determinar, que se denomina el tiempo de reducción decimal. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo necesario con el tratamiento a una temperatura específica en la cual yo disminuyo la cantidad de microorganismos 10 veces. Para encontrar la expresión matemática, vamos a hacer estos supuestos. La población inicial era 10, y como el tiempo decimal es cuando baja 10 veces, entonces la concentración final de microorganismos es 1. Ahí bajó una unidad logarítmica o 10 veces. Y por lo tanto, en esta situación, el tiempo se define como D. Si voy reemplazando en la ecuación 2 y acomodando, me va a dar esta expresión que está acá. ¿Ya? Lo único que hizo fue reemplazar. Este cambio de acá es porque linealizó esta expresión, aplicó logaritmo para que no fuera exponencial, y de esa manera quedó lineal, y terminando de acomodar, me da esta expresión de acá. Eso es D, 2,3 partido por K. O K es 2,3 partido por D. Si yo reemplazo el valor de K en la ecuación 2, me va a dar esta expresión de acá. Y esta expresión relaciona D con el tiempo de tratamiento, o sea, D es un tiempo, perdón, con el número de microorganismos inicial y el número de microorganismos finales. Y es lo que tenemos acá. Entonces, lo que sabemos es que D es el tiempo, es como un estándar, es como el centímetro, el metro, es como el tiempo necesario para matar a una unidad logarítmica a una cierta temperatura. Entonces, si yo quiero tratar, no sé, un alimento que tiene una alta dosis de microorganismos y quiero saber cuántos van a quedar libres luego de 5 minutos de tratamiento y conozco el parámetro D, que me dice cuánto es el tiempo necesario para bajar una unidad logarítmica, yo puedo determinar
cuántos microorganismos van a quedar al final. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, esta es la más sencilla. De entonces un estándar, es como hacer una regla de 3, ¿ya? Yo sé cuánto necesito para matar una unidad logarítmica y ahora quiero saber cuánto mató cuando yo aplico otro tiempo. ¿Y qué puedo determinar con este número? Puedo determinar D, puedo determinar el tiempo necesario para disminuir una cierta cantidad de microorganismos, puedo determinar la cantidad de microorganismos que había inicialmente en una matriz alimentaria o lo que quedó luego de un tratamiento por un tiempo definido, ¿ya? Como les digo, es una medida estándar. Cada microorganismo tiene sus valores de D a cierta temperatura. Aquí está la definición, entonces el tiempo de reducción decimal o valor D es el tiempo en minutos para reducir 10 veces o el 90% el número de microorganismos de una población. Esto es súper importante, recuerden que 10 veces una unidad logarítmica en base 10, por lo tanto si yo parto con 10 millones de células, es el tiempo necesario a esa temperatura para tener 1 millón de células, ¿ya? En esta expresión gráfica, o en este gráfico, lo que vemos es el logaritmo de los microorganismos sobrevivientes. Recuerden que esto va disminuyendo a medida que aumenta el tiempo de tratamiento, y como es el logaritmo, está en forma lineal. Y lo que es D es el tiempo necesario para pasar, por ejemplo, de 1 por 10 elevado a 5 a 1 por 10 elevado a 4. ¿Cómo se dice? Determinamos el tiempo necesario en que esto ocurre a esa temperatura, ese es el valor de D. ¿Se entiende? Ya, espero que sí. Sí, sí se entiende. Esto es solo para recordar que la temperatura, el valor de K, se relaciona con la ecuación de Arrhenius, ¿ya? Recuerden que la temperatura va a definir o en realidad se relaciona con la energía de activación para que ocurran las reacciones. Y esta ecuación es una adaptación de la ecuación de Arrhenius que nos va a servir para poder definir otros parámetros importantes. Entonces, considerando, ahora lo que vamos a hacer es tratar, porque D nos permite saber cuántos microorganismos sobrevivieron un cierto tiempo, luego de un tratamiento a una temperatura definida. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo en una empresa, tengo el valor de D a 100 grados, pero mi sistema de esterilización solamente llega a 80? Entonces, definimos el valor de Z, que nos permite relacionar la variación entre dos temperaturas. Entonces, para ello, lo que se hace aquí es simplemente definir la ecuación de Arrhenius para la temperatura 1 y para la temperatura 2. Entonces, si yo hago una correlación entre ambas temperaturas, ambas ecuaciones, me queda esta ecuación gigantesca que está acá, pero lo único que hice fue restarle al logaritmo de la constante 1 el logaritmo de la constante 2, y van arreglando. Acá lo único que hizo fue aplicar el logaritmo, en realidad esto es logaritmo paréntesis K1 partido por K2, ¿ya? Y me va quedando esta constante siempre afuera. Y lo que podemos ver a medida que avanzamos, recordemos que tenemos una definición para la constante K, si lo reemplazamos, podemos definir o hacer esta ecuación en función de D. Tenemos D2 partido por D1, esta constante que está acá, que depende de la energía de activación, por el recíproco de la diferencia de las temperaturas. Y en realidad, bueno, esto sigue arreglándose, lo único que está haciendo esto que está en fracción lo vuelve a transformar en una resta de logaritmo, y esta constante que está acá, como nosotros sabemos, o está descrito la energía de activación y la constante de los gases se conoce y aquí hay otro número estable, lo que podemos hacer es definir esto como la pendiente de esta ecuación y se define como el parámetro Z.